Buenas noches con todos. Quiero darle un saludo especial al doctor Pedro Riega, decano nacional del Colegio Médico del Perú, doctor Aníbal Velázquez, ex ministro de Salud, doctor Ernesto Góser, ex director del Instituto Nacional de Salud, y doctor Sergio Recuenco, ex director del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. Soy la doctora Magali Blas, médica, epidemióloga y doctora en Salud Pública, y dirijo la Secretaría de Incidencia Política en Medicina y Salud Pública del Colegio Médico del Perú, secretaría que es nueva en esta gestión y que tiene la misión de realizar acciones de incidencia política en pro del bienestar de la comunidad y de los profesionales de la salud. Dentro de la Secretaría está el Comité de Salud Pública y quiero darle las felicitaciones al comité por haber organizado una serie de conversatorios. De hecho, este es el segundo de muchos más conversatorios que van a venir. El primero fue de recursos humanos en salud y el objetivo de este conversatorio es generar nuevas posiciones, escuchar nuevos puntos de vista, lecciones aprendidas que se hayan vivido para generar un debate en busca de llegar a propuestas en nuestro próximo Congreso Médico Nacional. Un gran Congreso Médico que será en noviembre y el cual están todos invitados. Hoy nos convoca un tema urgente y profundamente relevante, que es cómo tener resiliencia en los sistemas de salud, sobre todo en un contexto con una gran inestabilidad política que vivimos no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, con el tema de pandemias que hemos tenido y que se pueden avecinar, el tema de grandes movimientos migratorios, cambio climático, y estas brechas enormes que tenemos en nuestro país y que la experimentamos. Entonces, construir resiliencia no es solo prepararse para la próxima pandemia, sino es también transformar estructuralmente lo que ya no funciona, lo que excluye, lo que posterga. Y eso no es posible si no realizamos conversatorios como este, llegamos a consensos y nos juntamos tanto las profesiones de salud como también la sociedad civil, las organizaciones de pacientes, los movimientos de base comunitarios y el gobierno. Y para dar la bienvenida al evento, quiero presentar al doctor Pedro Riega, decano nacional del Colegio Médico del Perú, a quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias y felicitaciones a la doctora Magali Blas por la Secretaría de Incidencia Política en Salud Pública, donde viene realizando una serie de actividades. Como ella muy bien ha comentado, ahora nos centramos en actividades preparatorias para el Congreso Médico Nacional. Reitero la bienvenida, por supuesto, a nuestros ponentes, colegas de amplia trayectoria profesional, con experiencia, con formación académica, con liderazgo en investigación, tanto a nivel nacional como internacional, doctor Aníbal Velázquez, doctor Ernesto Góser, doctor Sergio Recuenco, y por supuesto también otras personalidades que se encuentran en esta sala y que seguramente con sus comentarios enriquecerán esta discusión o este debate que está muy lejos, por supuesto, de concluirse ahora. Más bien lo que necesitamos es retomar a profundidad el diálogo al interior de la orden médica y en todos los espacios posibles sobre cómo prepararnos mejor y promover que nuestro sistema sanitario se fortalezca de cara a las grandes y vigentes amenazas que siempre están presentes en contra de nuestra población y de nuestro globo en su conjunto. Las lecciones aprendidas son fundamentales y cuando hablamos de la pandemia no es nada sencillo poder identificar con claridad lo que hemos aprendido y sobre todo lo que estamos aplicando. Por lo tanto, de cara a un evento en el cual va a estar representada toda la comunidad médica, es muy importante
que a partir de esta experiencia dolorosa, pero también sumamente rica en cuanto a innovaciones, en cuanto a lecciones aprendidas, tengamos que tener una posición como profesión respecto de cuáles son las medidas que en el corto, mediano y largo plazo deben adoptar nuestras autoridades políticas y, por supuesto, quienes representan o representarán a la orden médica dentro de la conducción del sistema sanitario en los distintos niveles de gobierno para poder aplicar estas lecciones y que, por lo menos de cara a noviembre, que coincide justamente en un periodo preelectoral, podamos tener, no solamente en función de opiniones, pareceres o experiencias individuales, sino también en base a experiencia, a revisión de evidencia y a lo que expertos como quienes hoy día van a compartir con nosotros su visión, puedan ayudarnos a plantear propuestas un tanto más aterrizadas y concretas y sobre todo también pues realizables, pero realizables en función de esta valoración que como profesión médica y como ciudadanía debemos tener del sentido de urgencia y de que no debemos aceptar como natural, como normal, con resignación, la situación actual de nuestro sistema de salud y las inequidades que se siguen reproduciendo justamente en concordancia con su debilidad. Declaro inaugurado este conversatorio construyendo resiliencia en salud pública, vigilancia, políticas y respuestas frente a nuevas crisis. Los invito, por supuesto, a estar muy atentos y participar en esta actividad. Les recuerdo que las conclusiones y las principales ideas de este conversatorio serán difundidas en todas las actividades regionales, macrorregionales y en el mismo Congreso para enriquecer el debate. Y por supuesto les reafirmo el compromiso de nuestra gestión como Colegio Médico del Perú de realizar un evento que pueda ser tanto legítimo como técnico para que como profesión podamos tener una voz que esté al nivel de la gran importancia que tiene la voz del médico peruano, que sea muy reflexiva, que sea muy responsable y también bien informada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ahora voy a darle la palabra al doctor Ernesto Gosser, quien va a presentar el formato del conversatorio y la moderación del evento. Tengo el honor de compartir con Ernesto la Facultad de Salud Pública. Ambos somos investigadores y profesores ahí en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, así que es casi como mi amigo de muchos años. Y quiero presentarlo. El doctor Ernesto Gosser es médico cirujano con posgrados en Salud Pública y Salud Internacional. Ha sido jefe del Instituto Nacional de Salud y ha participado en proyectos de salud en más de 20 países. Actualmente es coordinador de la Maestría en Salud Pública y Salud Global de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro de nuestro Comité de Salud Pública aquí en el Colegio Médico del Perú. Un fuerte aplauso para Ernesto. Gracias, Magali. Muy buenas noches. Ya se ha dado la bienvenida y se ha mostrado la importancia del tema. Yo quisiera, antes de presentar a nuestros ponentes, recoger un poco el origen de la palabra resiliencia. Resiliencia etimológicamente quiere decir volver al estado original. Y es un concepto que nace de la física. Y en la física es recuperar la forma después de recuperar la forma de un objeto después de haber sido deformado por una fuerza extrema. Y como ya se ha mencionado y como lo van a detallar nuestros ponentes, no solamente la salud de las personas, la salud de la sociedad, sino las sociedades, los países, y no solamente un país, sino todo el planeta fue afectado fuertemente por una amenaza a la salud pública que nos tuvo por varios años con un problema serio del cual se va a hablar a continuación. Para hablar de este tema, la Secretaría de Incidencia y el Comité de Salud, Secretaría de Incidencia
invitó al Comité de Salud Pública para colaborar con la moderación de este conversatorio. Y para ello tenemos con nosotros a dos especialistas de amplio recorrido acá en la sala. Nos conocemos probablemente la mayoría, pero tengo que presentarlos formalmente para los que no los conocen o los que quieren saber algunos detalles, y también para los que nos están viendo en este momento a través de las redes sociales. En primer lugar, permítanme presentarles al doctor Sergio Recuenco. El doctor Recuenco es médico, epidemiólogo y doctor en salud pública. Es profesor asociado de la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor Recuenco tiene amplia experiencia en investigación y también ha ocupado cargos de liderazgo en diversas instituciones, y es un experto, uno de los más expertos no solamente en el Perú, sino en la región, en el tema de rabia. De paso, seguro que lo va a señalar también, pero aprovecho para señalar que este año el Congreso anual de Rabia en las Américas se va a realizar en el Perú, y el presidente del comité organizador es el doctor Recuenco. Acá en este local. Muy bien, completo la información. Y también está con nosotros el doctor Aníbal Velázquez. El doctor Aníbal Velázquez también es médico epidemiólogo. Y ha hecho estudios de posgrado en Venezuela, en Estados Unidos y también acá en el Perú. Es docente de posgrado de varias universidades y tiene un recorrido bastante interesante en la salud pública peruana. Ha sido consultor, ha sido director nacional de monitoreo y evaluación en el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, cuando había la necesidad de crear un mecanismo para poder saber si las políticas que se estaban implementando funcionaban o no. Y ha sido jefe del Instituto Nacional de Salud en la época de la pandemia, que casi no nos acordamos de la pandemia de influenza, ¿no?, del 2009, en la que hubo una serie de situaciones importantes. Pero también ha sido viceministro y ministro de Salud. Actualmente es asesor de políticas del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Entonces, están presentado el tema, y ahora invito al doctor Recuenco para que nos presente su ponencia de hoy. Doctor Recuenco, por favor. Buenas noches con todos. Vamos a hablar un poquito de Una Salud. Está muy de moda hablar de Una Salud. Es bueno decir de que Una Salud tiene más de 25 años. Empieza en una universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos, y es todo un movimiento para enfocar el equilibrio de salud del ambiente, de los animales. Empezó primero animales y humanos, y ahora el tema del ambiente. Esto no es nuevo, lo menciono porque en el Perú tiene más de 10 años el desarrollo del tema por parte del Instituto Nacional de Salud. La Universidad Peruana Cayetano Heredia tiene jornadas de Una Salud ya casi 10 años también, sino que finalmente después de la pandemia es ya una cosa de mayor fuerza aceptar que hay que usar el enfoque para prevención de enfermedades, lograr este equilibrio y entender de que la salud animal también nos lleva a la salud humana y la salud ambiental también. Entonces esto es algo mucho más aceptado después de que hemos entendido el origen zoonótico y los murciélagos mencionados infinitamente con los coronavirus y la posibilidad y el miedo y el terror de enfermar. Pero en realidad este enfoque de Una Salud ha ido evolucionando, y en cuanto a emergencias sanitarias y desastres tenemos que pensar primero las epidemias y pandemias. Prácticamente todas las pandemias tienen origen zoonótico. Estamos hablando desde el HIV, continuamos sobre todo la primera del año 2002 del SARS, que no se le prestó mucha atención porque no nos llegó a Latinoamérica. Los casos fueron muy pocos, en 8 meses se apagó. En la época que yo estaba haciendo mi maestría, pero además tenía una fascinación por las pandemias, lo seguía al detalle hasta que terminó. Cuando vino la pandemia no fue una sorpresa, pero esa vinculación de humanos con animales y salud
ha ido evolucionando. No presento acá, pero hay un caso fascinante de señales bioquímicas, químicas en pacientes de Alzheimer en Alemania, que llevó una búsqueda de ese componente en las islas de la Polinesia, asociado con una palmera. La palmera daba, el consumo de esa fruta daba, había una asociación con problemas neurológicos de la población, pero no era suficiente. Y era porque esta población nativa consumía murciélagos en platos completos, o sea, con el pelo y todo de los animales, con gran cantidad de polen, lo que explicaba el deterioro neurológico. 10 años después, pensando que finalmente Eureka había encontrado la asociación de estos problemas neurológicos con esta sustancia química y la planta, lo que se descubrió es que no era la planta, sino era una cianobacteria que solo vive en la tierra, que infectaba las raíces de estas plantas, y ya empezó toda una línea de investigación a las consecuencias y la cadena que hay, sobre todo en bacterias y patógenos y medios ignorados o no percibidos anteriormente. Entonces, la medicina y la ciencia asociada nos dan lecciones de cómo no estamos mirando los riesgos. Una salud pretende eso, que miremos cómo a través de ese balance veamos los riesgos y podamos trabajar. Pues bien, nosotros tenemos el problema de las epidemias, pandemias, las epizootias. Tenemos una epizootia muy importante en Arequipa, de rabia, la voy a volver a mencionar. Ya dijeron que trabajo mucho en rabia, pero no voy a presentar una lámina de rabia, pero les voy a mostrar cómo eso se terminó relacionando también con COVID, algo que pasó desapercibido por la población. Entonces, ¿qué pensamos nosotros que puede mejorar usando el enfoque de una salud? Es el entender la integralidad, la intersectorialidad, pero este es un problema. Esto siempre hablamos de intersectorialidad, pero un personal de un ministerio no depende del otro ministerio, entonces hablamos de mesas de coordinación, pero las mesas de coordinación siempre van a pasar por la aprobación del otro ministerio, no hay fluidez de decisión porque es lo normal del sistema en el que vivimos. Entonces la parte estructural termina siendo un reto, pero es la que hay que empezar a abordar, a ver dónde están estas partes, llámese Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, también tenemos MIDIS y vamos viendo que también tiene que ver con determinantes sociales, entonces tenemos que pensar en vivienda, tenemos que pensar ahora en minería y finalmente es todo el sector gobierno está involucrado si queremos trabajar una intersectorialidad, una integralidad para poder abordar eso. Trabajemos con comités. El representante formal que existe en el país para la parte de gobierno es la presidencia del Consejo de Ministros. Tienen un enfoque en uno de los ejes que es trabajar con los gobernadores de salud, porque también tenemos una situación de gobernanza particular. Yo lo llamo en evolución, porque fue un poco brusca en que empezó la descentralización y a lo largo de esos años solo he escuchado quejas de que el sistema es malo. No, el sistema no es malo, está mal implementado. La lógica de que haya cierta autonomía no es el problema realmente, pero entonces viene el enfoque que no funciona. ¿Cómo hacemos funcionar en esa quebradura de gobernanza el tema de medio ambiente, salud animal? Y ya no se parece esto a la época de lo que en los 90, donde desde un teléfono desde Lima nosotros indicábamos qué hacer a todo el país. Eso ya no puede ocurrir y ocurren situaciones que creo que todos lo conocen, de que hay decisiones locales que cambian los presupuestos, las prioridades y los tiempos de las intervenciones de salud y la coordinación es variable de una región a otra. Entonces la complejidad del país, como muchos otros, para poder implementar una salud no debe intimidarnos, sino entender de que nada va a ser homogéneo, sino que cada región va a tener una realidad y es más, es una de las cosas más importantes. ¿Cómo puedo legislar o hacer una norma nacional para todo el país? Y el país es bien diferente. No es Lima, Cono Norte, funciona algo ahí, va a funcionar en la selva o en Puno. Estamos escuchando el reporte de Puno de menos 15 grados. Hoy día, días sin menos 5 grados, han regresado personal de equipo donde trabajamos contándonos menos 15 grados. ¿Cómo respondemos a eso? Porque ni siquiera está en lo que nos enseñan en medicina, cómo trabajamos con realidades de salud pública cambiantes y además de los sistemas difíciles. Trabajarlo en gobierno es una cosa y la sociedad civil es obviamente uno de los eslabones más importantes para poder lograr ese One Health. En las oportunidades que he tenido de ver diversas realidades, justamente enfocando el tema de rabia y vectores animales, la comunidad era el punto central de lograr no solo acceso a los animales, entender cómo ellos perciben la interacción con animales, cómo funciona
el tema de consumo de animales, de cacería, y cuántas cosas no sabemos porque la conducta local, rural y urbana, no es tan diferente, sino más bien regional. Solamente pensar, no presento acá, pero me gusta mucho presentar fotos del mercado de Belén, donde pueden encontrar monos, tortugas, majás. Y la pregunta siempre la hago, muy bien, SENASA hace las inspecciones del municipio para la carne, pero ¿quién hace las inspecciones para el armadillo, para el majás, para el mono? Y la gente lo come. ¿Dónde está la legislación para eso? No la tenemos. ¿Existe una normas generales de sanidad para comer tortugas? ¿Existe eso? No, es que es una realidad porque viene desde el nivel nacional para todos y tenemos que entender que cada región tiene sus particularidades. Entonces, este es un gran reto, ver cómo hacemos funcionar, y es un doble reto cuando vamos a hablar de epidemias, pandemias, desastres ambientales. A veces perdemos de vista que los desastres ambientales interrumpen los flujos eléctricos, no hay congeladoras para los alimentos, tenemos el problema de agua. Además tenemos el miedo, los saqueos, etcétera, las mascotas abandonadas, que es un clásico. Cuando hablamos de epidemias, a la tercera semana todas las mascotas abandonadas generan un problema de epizootias. Pero es como que está olvidado. Yo también enseño en la facultad y veo que algunos conocimientos con la nueva currícula están enfocados más bien en otra cosa y todo muy centrado hacia lo urbano. Entonces no hay una conexión con la diversidad y el médico sale preparado como para ir a un hospital o una clínica. Y cuando les hablo de la diversidad del país y los retos que hay, no tienen ni la menor idea. A pesar de que está a la mano todos los videos, YouTube, TikTok, etcétera, de las regiones que pueden hacernos entender que hay dificultad. Entonces, si tenemos un problema real actual para implementarlo, también tenemos un problema mayor, como hemos visto en emergencias sanitarias. Para avanzar. Si lo avanzan, por favor, no responde esto. La siguiente. Bueno, problemas tecnológicos también los agregamos al reto. Ahí está. Bueno, entonces hay muchísimos aspectos que cubre una salud. Esta es otra lámina de un instituto que trabaja sobre eso. Y aquí he tratado un poco de alinear. Esto no es una lista de quejas de los problemas, pero sí es una ubicación de dónde están, o sea, y de entender que hay muchos más ejes de los que percibimos cuando vemos de manera plana, ¿no? Las regiones, la gobernanza, hay mucho más. La situación real, en este momento hablamos mucho del tema de la influencia política, es más, es ya indiscutible, no solo Estados Unidos, Argentina, que ejes políticos están mirando hacia modificaciones serias de la salud pública y los enfoques, ¿no? El Comité de Vacunas de Estados Unidos, de los más emblemáticos del mundo, yo he podido asistir a sus reuniones, una cosa de lo más rígida y difícil de lograr hacer un cambio, pues han sido despedidos, ¿no? Entonces, esos cambios importantes van a generar algún impacto, pero ¿qué tiene que ver eso con One Health? Estamos hablando del tema de provisión de vacunas y la desconfianza que hay en la intervención más exitosa en la historia de la salud pública. ¿Qué esperamos si tenemos que plantear soluciones integrativas? Hay esa corriente de desconfiar de las nuevas soluciones y los miedos de que haya algunas cosas, que haya teorías de conspiración, de agendas ocultas. Entonces no es tan sencillo cuando hablamos de cosas nuevas. Bien, ¿cómo afrontamos esos retos? Bueno, vamos a ver, conociendo la situación real, la heterogeneidad de la zona que nos compete mirar. ¿Me pasé los 10 minutos? Sí, perfecto. Bien, entonces tenemos un gran problema aquí, pero sobre todo la parte normativa. Aquí me voy a abocar a la parte normativa. ¿Dónde está esa forma de poder trabajar? La siguiente, por favor, vamos a ver el caso. Trabajar la problemática si no tenemos una norma que nos obligue a cumplir. He traído dos casos. Uno, el de influenza aviar. ¿Cuál es el problema de influenza aviar? Voy de frente ahí, no hubo voceros oficiales por 2 semanas. Todo el mundo se peloteaba. Y esto lo digo por experiencia, porque durante 2 semanas estuve contestando entrevistas sobre el tema y llamando a los amigos de SENASA o de epidemiología, por favor, alguien hágase cargo. Mi tema es rabia y estoy recibiendo, y sé que es conflictivo y me van a poner en una situación incómoda. 2 semanas nadie se hacía cargo porque CERFOR ve
la salud, la protección de las especies, no ve la salud. SENASA ve la salud de los animales domésticos, no de los animales silvestres. Epidemiología no ve cosas de animales. Entonces, ¿quién ve esto? ¿El municipio? No, el municipio no está entrenado. ¿Quiénes fueron? Los voluntarios que fueron a exponerse, acá sí, estos son oficial, pero voluntarios se fueron a exponer, recuerdan, a recoger aves y pelícanos sin seguridad. O sea, como dice, Dios nació acá, si no hubiéramos tenido un gran problema. Fue después los reportes, creo que hubo un pelícano que cayó enfermo en el patio de una casa en San Miguel y nadie quería contestar la entrevista. Por supuesto me la regalaron a mí. Y no era tan difícil. Afortunadamente, el otro comunicador que sí habla del tema, que era el doctor Huerta, pues decía lo mismo. No había nada más que ubicarnos en el tema del riesgo. Pero estábamos viniendo de la pandemia. O sea, el antecedente de COVID fue muy importante para el miedo y el pánico, pero nos agarró realmente en sorpresa porque a pesar de que tuvimos esa emergencia, tenemos que ver, después del COVID viene el riesgo de influenza aviar. El año 2009, se mencionó muy bien, había un gran impulso para el plan de influenza pandémica, y cuando finalmente ya tuvimos la otra oportunidad de ver un respiratorio, pues tuvimos problemas y vemos influenza aviar y no supimos qué hacer. COVID no es una enfermedad zoonótica, pero de origen zoonótico, pero lo que se ha pasado desapercibido es el tema de zoonosis reversa. Había unas noticias anecdóticas que sí, el COVID le pasaba al perrito. Realmente sin mayor importancia de salud pública. Pero ¿dónde está la situación? La pregunta es científica. ¿Puede uno pasarle a animales de compañía, animales domésticos y generar un nuevo rebrote? Sí. Pero entonces tenemos que dar una respuesta. Y la comunidad que trabajaba en Juan Gel, en Interfase Animal, publicó un artículo muy extenso que pasó desapercibido, pero todos los que estábamos viendo enfermedades zoonóticas lo vimos con bastante atención. Gente que trabaja acá en Perú, unos ingleses, un grupo inglés, el doctor Straker y otros más trabajaron, hicieron toda la filogenia animal, cuál era la sensibilidad de poder tener coronavirus. Entonces, sí hubo un tema de zoonosis reversa que no había que publicitarlo mucho para no agregar más al pánico de la época. Pero, de hecho, sí existía, y terminamos con esto, la hipótesis de en las comunidades nativas, donde los murciélagos muerden a las personas diariamente, es posible la transmisión, y en la documentación de sensibilidad al coronavirus sí es posible, pero también nuevamente creo que el Papa es peruano, Dios amazónico, no hemos tenido rebrotes, pero esta es una lección aprendida para los que trabajamos en esto, prestarle atención a las interacciones humano-animal. Y para concluir, siempre menciono en las conferencias de rabia que el contacto íntimo humano-animal más importante, más frecuente en el mundo ocurre en la Amazonía, que es cuando un murciélago le muerde a una persona. Eso ocurre todos los días. Son 20 minutos que el animal está lamiendo a la persona cuerpo a cuerpo, parásito a parásito, intercambiando. Ella, en los estudios que hemos hecho, hemos encontrado Trypanosoma cruzi, que produce enfermedad de Chagas en ese serotipo, en las glándulas salivales de murciélagos mordedores a personas, y hay mucho más que aprender. Esto tiene como 10 años de haberse descubierto y no tenemos una reacción del sistema. Y no es una crítica, uy, no hacen nada. No, el problema estructural es tan avasallador y nuestras prioridades que hace difícil que lleguemos a lo que no es emergencia e incendio en este momento. Entonces, uno de los grandes retos es que a veces no vemos porque hay mucho humo del incendio, o a veces nos olvidamos porque se nos queman las notas de lo que era prioridad en su momento. Entonces, ahí lo dejo para la discusión. Muchas gracias, doctor Recuenco. Ahora invitamos al doctor Aníbal Velázquez. Muchas gracias. Doctor Riega, doctora Blas, muchas gracias por la invitación. Preparándonos para el Congreso. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo, especialmente por el rol del Colegio Médico en la política pública. Entonces, creo que ese rol va a ser bien reconocido, porque realmente el Colegio Médico es una institución pública, una institución de la sociedad civil que puede tener gran impacto, especialmente para mejorar políticas en el país. Entonces creo que están haciendo, están dejando una buena trayectoria que va a servir para mucho.
Y justo estuve en un evento ayer sobre agentes comunitarios, donde justo la doctora Blas con agentes están promoviendo una ley para que se reconozca a los agentes comunitarios en salud. Bien, este tema, justamente al comenzar también me alegra estar en contacto con varios que veo después de mucho tiempo, nos vemos de lejos también. Estos eventos también permiten ese intercambio. Justo le decía al doctor Seminario que en la próxima vengo con una grabadora para grabarle sus anécdotas de salud pública. Y uno de los comentarios que hacíamos al inicio de la reunión era que una de las cosas que nos preocupa mucho, porque decían que el evento anterior que habían tenido ustedes que había más público y ahora hay menos público. Una explicación probable es que el tema preventivo y de salud pública realmente no se le está dando el valor que debería. Hace poco se organizó APEC Salud, por primera vez se hace una conferencia del sector privado de salud, se hace una reunión de CADE, ¿no? Como saben, CADE es un evento para los empresarios, pero han hecho este año un CADE de salud y me invitaron para organizar un panel sobre el tema de sistemas resilientes en salud. Y lo interesante de todo el evento, la conclusión más importante de todas las presentaciones del día, es de que se debe fortalecer el sistema preventivo de salud en el país. Los sector privado, ¿eh? O sea que el tema preventivo es lo que menos hemos financiado, lo que menos importancia le damos, pero es lo que hay que hacer. Y los sistemas resilientes, justamente lo que llama la atención es que tenemos que estar más preparados para un siguiente choque, y esa preparación significa qué hacemos para tener un sistema más resiliente, como el Gosser mencionaba al inicio, qué significa ser sistema resiliente. Ese concepto de sistema resiliente ha ido evolucionando en el tiempo. Hasta al comienzo se pensaba que lo que debería ser un sistema de salud es, frente a un choque, debería responder siempre igual, o sea, debe responder a la necesidad, y que si se afecta el sistema de salud, luego del choque debería volver otra vez a lo mismo, ¿no? Es un poco adaptarse. El concepto de adaptación no es suficiente, y es lo que vamos a hablar ahora. Ahora, lo que viene en resiliencia, lo que decía la doctora Blas al inicio, es la transformación. Porque no basta adaptarse, sino necesitamos realmente cambiar el sistema a partir de las lecciones aprendidas, y eso es lo que vamos a ver rápidamente. Entonces, un punto clave es preguntarse cómo estuvimos preparados, ¿no?, para las epidemias. Y esta pregunta pareciera que siempre la hacemos cada vez que hay una epidemia y pasa una pandemia. Siempre llegamos a lo mismo, la misma pregunta, ¿ya? Y esta pregunta se hizo de manera muy insistente y muy preocupante cuando apareció la epidemia de ébola en África, y realmente con una crisis tan grande fue cuando aparece el primer caso de ébola en Estados Unidos, donde se supone que su sistema de salud pues, no debería tener un caso de ébola, y se presenta un caso autóctono de ébola en Estados Unidos. Y fue tanta la preocupación del presidente de ese momento, Obama, que convocó a una reunión de 40 países para ver qué hacemos, porque no puede seguir el sistema de salud así. Y yo recuerdo, nos invitaron de los países de América Latina, solamente estuvimos 3 países nada más, Perú, México y Chile. Pero estaba ahí OMS también, y en esa reunión se hizo esta pregunta. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Primero, que no sabemos cuándo un país está preparado o no para un tipo de esta pandemia. Esa fue la conclusión de esa reunión. Y fue la primera vez que se dijo, entonces necesitamos definir los estándares para saber cuándo un país está preparado para una pandemia. Sí. ¿Y tenemos? No tenemos ningún estándar. En ese momento se decidió elaborar un estándar inicial para medir cuándo un país estaría preparado o no. Una vez que decidieron el instrumento, ¿no?, encargaron a los países y dijo, ya, ¿qué países van a probar el instrumento por primera vez? Perú. Ahí levantamos la mano y fuimos los 5 primeros países que fueron evaluados con el nuevo instrumento de
Y esta es ya una evolución, pues, del instrumento, ¿no? Y con este instrumento se ha medido, y miren, Ernesto Bosser ha sido uno de los evaluadores de países representando a Perú, que ese puesto lo teníamos dentro de esta agenda de seguridad global. Perú era un miembro. Perú participaba en las evaluaciones de los países y Ernesto era uno de los jurados. Y luego dijeron, no, ya no es necesario, y nos salimos porque quisimos, ¿no? Bueno, pero la cosa que este instrumento ha ido evolucionando, y hay muchos países que han participado en la evaluación y antes de la pandemia de COVID, y ahí está en colores, ¿no? Los que están mejores en amarillo y los que están peores en rojo. Y Perú está en naranja, está más o menos, ¿no? Y entonces resulta que hay muchas evaluaciones que se han hecho para ver si el reglamento sanitario internacional se cumple o no, y todas las evaluaciones concluían, no estamos preparados, no se está invirtiendo en prevención, siempre se llega a la misma conclusión. El problema es que seguimos llegando a lo mismo. La preparación en la pandemia sigue siendo una inversión muy baja. O sea, quiere decir que la evaluación, la OECD ha hecho una publicación muy interesante en el 2023, y evalúa que en el 2019 solamente se ha gastado en prevención 2.7% del gasto en salud. Pero esto es de siempre, o sea, no es que es nuevo, eso siempre, el gasto en salud, en prevención, siempre es bajo. A pesar que hay muchos estudios que demuestran de que es altamente costo efectivo, ¿ya? Pero igual no se invierte. La cooperación internacional también, la ayuda oficial que se da, esa donación, solamente el 1% se da, a pesar de las epidemias, ahí también, en los años, sigue siendo el 1% solamente de la ayuda para prevención. Entonces, ¿aprendimos o no aprendimos? Lamentablemente no. Muchos países han invertido mucho en salud, en COVID, pero apenas terminó la epidemia, todo lo desmontaron. Hay varios papers que demuestran que eso ha pasado en casi todos los países, y Perú ni que se diga, ¿no? Hasta las plantas de oxígeno se han desmontado, las salas de cuidados intensivos también. El Ministerio de Economía y Finanzas por primera vez abrió la chequera y dijo, ya, ¿qué dinero necesitas? No, acá está el cheque, está abierto. Y los del INS me dijeron, sí, pues nos dijeron, pero no teníamos ningún proyecto listo, no teníamos nada que ofrecer. Y salió el proyecto de los laboratorios con fondo por primera vez, un préstamo para el INS, nunca le iban a dar ni un sol. Y le dieron. Y bueno, ahí está, felizmente lo van a recuperar ese proyecto del Banco Mundial, ese préstamo, ¿no? Después de la evaluación, miren lo que pasa en Perú. En el instrumento para medir la capacidad de respuesta del cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional sigue teniendo problemas en todas las funciones. O sea que estamos bajos, mire, estamos Perú 36% del cumplimiento de los estándares. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer? Ya, la pregunta es simple, hay que tener un sistema resiliente. Pero este concepto va de capacidad de absorber, es decir, mantener al nivel normal con los mismos recursos, eso es absorber. Frente a un choque, adaptarnos, o sea que modificamos un poco como lo que hicimos, ¿no? Telemedicina, hicimos varias cosas, adaptamos, ¿no? Pero todo eso se desmontó. Entonces, estas lecciones aprendidas tienen que pasar a un momento transformador. Quiere decir, ¿qué significa transformar? Hacer reformas. Hemos hecho una reforma para salud individual, pero no hemos hecho una reforma para salud colectiva. La reforma de salud individual ha sido aseguramiento universal, pero ha estado enfocado solamente en eso, pero en salud colectiva no hay una reforma. Entonces necesitamos hacer una reforma, necesitamos transformar, y cualquier transformación necesita dinero. ¿Por qué? Bueno, ya lo mencionaron, no me voy a detener aquí. Todas las cosas que están pasando, todo favorece a que vamos a tener más problemas. Las epidemias aumentan, aumenta el número de pasajeros, aumenta la población. Todo indica que vamos a tener epidemias muy cerca, a cada rato, más que antes. Y los hechos demuestran más muertes, más personas afectadas, más pérdidas económicas conforme van pasando el tiempo. O sea, quiere decir que la situación no solamente aumenta en frecuencia, sino en severidad. Entonces, no podemos seguir esperando, digamos. Entonces necesitamos hacer esta reforma. Colegio Médico, por eso vine.
alguien tiene que liderar estos procesos de reforma, se tienen que preparar. Yo he participado y Lucho también, para hacer la reforma de aseguramiento universal y todo sistema individual. ¿Cuántos años lucho con dinero de USAID? Años, son más de 10 años. Se preparó la reforma. Ahora no se está haciendo nada, nadie está invirtiendo para preparar nuevas reformas. Hacer una reforma no es simple. Se tiene que generar mucha evidencia, tiene que haber gente dedicada elaborando estudios, convenciendo, haciendo análisis como ustedes están haciendo ahora. Esa tarea necesita recursos. Y alguien lo tiene que liderar. El ministerio cambia mucho, es muy difícil que el ministerio lo lidere. Va a tener que ser una institución como el Colegio Médico, por ejemplo, las universidades. Siempre le digo a Ernesto Cayetano, vamos, métanse a reformas. Lecciones aprendidas hay muchos. Hay varios papers que hablan sobre qué cosas hay que hacer a partir de las lecciones aprendidas. Perú no ha hecho esa tarea. Colegio Médico otra vez. Tenemos que hacer eso que han hecho varios países. Varios países han sentado y han dicho, ¿qué lecciones aprendidas hay? Han elaborado documentos de análisis y han hecho propuestas de reforma. Muchos países han aprovechado la pandemia para hacer sus reformas del sistema de salud. Son papers, todo lo que les estoy contando está publicado, donde se ha demostrado de que han aprovechado la epidemia para hacer sus reformas para tener más recursos. Faltan 2 minutos. Muy bien. Entonces, a lo que quiero ir en esta reunión de hoy, más que decir que hay un problema y que hay una necesidad, hacia dónde vamos a ir, qué tenemos que hacer, que por eso voy en la línea que dice el doctor Riega. A la acción, de la evidencia a la acción, Secretaría de Incidencia, ese es el objetivo de ustedes. Entonces, vamos a estas palancas de estas lecciones aprendidas, y una de ellas es la gobernanza, que también lo he mencionado para One Health. Sin gobernanza, muy difícil manejar. ¿Qué hacer en gobernanza? Una recomendación que se necesita con urgencia es que tiene que haber alguien que lidere y que conduzca el proceso de respuesta de, no solo vigilancia, CDC es solamente vigilancia, pero no fue creado para vigilancia, fue pues creado para respuesta, porque nadie hace la respuesta. Entonces, eso hay que hacer un trabajo de reforma y únicamente que tiene que haber una respuesta descentralizada y coordinada, que lo estaba mencionando muy bien, no me voy a detener ahí, el doctor Recuenco habló sobre One Health, y la fortificación de comunicación de riesgos y esa confianza pública. La gobernanza no es solamente sacar leyes, es generar confianza, tener legitimidad, que es uno de los problemas que tiene ahorita el sector. Pero este es el más importante, recurso humano. Se necesita recurso humano. Todas las evaluaciones que se han hecho de lecciones aprendidas, el principal problema es que no hay recurso humano. La cantidad de médicos que hay en el país es muy bajo comparado con los estándares internacionales. Pero les estoy hablando que este problema lo han detectado en Europa. El principal problema en Reino Unido ha sido que tenían déficit de personal, recurso humano en salud. Y lo que están haciendo, ¿saben qué están haciendo? Llevándose el personal de salud. Esa ha sido parte de su solución. Y porque formar profesionales toma mucho tiempo, entonces han comenzado a llevarse los profesionales porque tienen ese déficit. Financiamiento sostenible, las alianzas, sector público-privado, aprovechen que CADE está interesado, hay que seguir en esa línea, estuvo el doctor en el evento. Innovación, ni que se diga, baja costos, telemedicina, todo lo que es el tema digital, ahí la apuesta, ¿no? Y no estamos haciendo mucho. Y en inversiones, aquí termino. El Banco Mundial hace una revisión para hacer sistemas resilientes. Es lo que me gusta de los documentos del Banco Mundial, a diferencia de los documentos de OPS. Lo que me gusta el Banco Mundial se enfoca en la inversión. O sea, quiere decir, plantea acciones vinculadas a cuánta inversión se necesita. Lo que OPS te plantea la necesidad de hacerlo, pero no te dice el cómo. El cómo financiero es importante. Los documentos del Banco Mundial son muy importantes por eso. Ellos hacen un análisis del sistema resiliente y dicen qué inversiones se deben hacer para tener un sistema resiliente, y hace un análisis de estos 3 niveles, ¿ya? Básicamente, prevención está en la base, ahí es donde debe invertirse más, es más costo efectivo. A nivel intermedio, detección, contención y mitigación, por supuesto, vigilancia y todos esos sistemas. Y en emergencia sí, los sistemas de salud es muy costoso, hay que tenerlo, pero hay que apostar al primer nivel. Atención primaria de salud es el lugar donde tenemos que invertir. Entonces, lo que me gustó de CADE fue que, como fue el ministro de Economía, tenía que decir algo en salud. ¿Saben qué ha ofrecido? Ha ofrecido financiar, aunque sea con préstamo,
el primer nivel de atención, infraestructura de primer nivel de atención. El Plan 1000, ¿se acuerdan de los Plan 1000 establecimientos? Se ha comprometido, está grabado, que va a gestionar el financiamiento de esos 1000 establecimientos. Miren, hagamos campaña para que cumpla su palabra, ¿ya? Detección, contención y mitigación, miren, tenemos un problema serio que ya viene, la influenza aviar es un hecho, en cualquier momento llega. Y la cadena de suministros, que es un problema en el país, tenemos que hacer mucho. Y aquí termino. La OCDE ha hecho un cálculo, hay un documento interesante de 2023 que yo recomiendo que el Colegio Médico lo ponga como sustento de sus gestiones en incidencia. Han hecho un cálculo de cuánta inversión se necesita para tener un sistema resiliente. Entonces, para los países de OCDE, ellos han calculado que necesitan 1.4% del PBI en sus países. Hay países que están más avanzados que otros, pero en promedio 1.4% más necesitan anual para invertir en un sistema resiliente para la próxima pandemia. Yo he hecho un estimado. Ellos hacen un rango, ¿ya? Y dicen que los países más rezagados deberían gastar 2.5% del PBI en sus países, ¿ya? En Perú significa 7.000 millones de dólares más adicionales para poder tener un sistema resiliente. Y lo interesante del estudio es que desagregan en qué debe invertirse. Miren, 50% en reclutamiento y atención de personal y reserva médica. Esa es la inversión que se necesita en los países de OCDE y Perú también. 22% de ese financiamiento para fortalecer la atención preventiva en programas de salud pública y 28% para mejorar equipamiento, infraestructura y sistemas de información sanitaria. Miren, yo recomiendo al Colegio Médico, es la mejor manera de hacer incidencia, con información, con evidencia y con financiamiento, o sea, cuánto le estamos pidiendo y para qué. Entonces necesitamos invertir y miren, para la próxima debemos estar preparados porque se viene la influenza aviar. Ya está afectando a mamíferos, ¿no? Fueron lobos marinos en Perú. En Estados Unidos, vacas, ¿no? Lecheras. Gatos, que ahí está el problema de que la posibilidad de contacto humano, o sea, olvídense, y se está adaptando, ya está probándose, están haciendo seguimientos, se está adaptando al humano. Se viene. Y lo peor que no va a ser como coronavirus, porque viene con One Health, sí te viene con todos los sectores. Si no pudimos con coronavirus, bueno. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor Velázquez. Creo que pasamos. Doctor Riega, adelante, por favor. Doctor Recuenco, doctor Velázquez. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Acá hay un grupo en la sala y hay muchas personas que nos están viendo por las redes. La primera pregunta, primero agradecerles por haber hecho el esfuerzo de resumir estos temas tan complejos. Y el primer punto que quería que comenten es el tema justo de lo último que presentaba el doctor Velázquez, el tema de recursos humanos. En el caso de una célula de salud, por ejemplo, nos están viendo seguro médicas, médicos jóvenes, pero también profesionales de otras carreras, de otras disciplinas, de otros campos, como veterinarios, ingenieros ambientales, etcétera. ¿Qué cosa se debe hacer qué debe entender cualquier persona, cualquier profesional de salud para trabajar con un enfoque de una salud, para el doctor Recuenco, y en la parte esta preventiva, que fue el eje que mencionó de la CADE, ¿cuál sería el papel que debe tener las entidades formadoras y los colegios profesionales en el desarrollo de un profesional que esté mejor preparado para enfrentar estos complejos problemas que puedan permitir desarrollar la resiliencia? Bueno, es indiscutible que la respuesta es el trabajo en equipo interdisciplinario. Sin embargo, eso tiene dos lados. Uno, de que existen ya equipos multidisciplinarios, así funciona un hospital, un departamento de un hospital, también funciona en el nivel sector de las regiones, las oficinas de salud pública, en primer nivel. Sin embargo, y es interesante que estemos acá en el Colegio Médico, a veces las relaciones entre profesiones llevan a otro tipo de situación. Entonces, por eso es que conversaba en su momento, la parte de la intersectorialidad es una dimensión,
La parte de la gremialidad es otra dimensión. La parte de la seguridad en el trabajo, porque en una salud hay una exposición mayor a riesgos, porque hay que manejar animales. Y está el tema histórico, ¿cómo lo pongo en una palabra suave? Bueno, ya, de la desvalorización del agente sanitario y del epidemiólogo. Históricamente se iba al lugar más feo del hospital, el que hacía las inspecciones, es el que está más vinculado a otro tipo de tareas que más parecen municipales. Hablo en los hospitales, porque me ha tocado trabajar también en un hospital y el inspector, el que iba a visitar las pesqueras y todas esas cosas, tenía un aspecto más mercantilista, por decir algo así. Entonces, hay un montón de cosas que están en nuestras conductas, hábitos, usos y costumbres que hace difícil que un nuevo modelo de colaboración intersectorial con un objetivo común reemplace el anterior. Entonces, hay modelos que ya existen. Entonces, ¿qué pasa con One Health? En One Health, la otra dimensión es que este equipo del sector salud, que ya es multidisciplinario en su función, debe trabajar coordinadamente con el equipo multidisciplinario de su contraparte. Y ahí yo lo he mencionado porque hay una situación que es bien interesante y se refleja en todas partes. One Health demanda intersectorialidad, coordinación, etcétera. Siempre va a haber los compartimentos en multiaspectos, pero logran cruzar esa pared que a veces divide carreras, intereses, etcétera. Sin embargo, hay una cosa bien importante, lo voy a mencionar. Si viene como una línea desde los eventos de una salud que se han realizado acá en el país, no han invitado a OPS. OPS siente que la FAO no colabora con eso. Entonces, es visible, y nadie lo quiere hablar, pero yo lo noto porque todos estos años, los últimos 20 años, estaban todo este tipo de eventos y tengo conexiones en todos estos, en la Organismo de Salud Animal que ha cambiado de nombre, en la FAO. Entonces, eso se replica y se sigue replicando en las rivalidades internas que hay en nuestras instituciones, que hace difícil compartir datos, por ejemplo. La vigilancia, que es tan importante, no puede funcionar sin laboratorio. Pero el proteccionismo de datos, que es algo que es muy difícil, ahorita el proyecto del Banco Mundial, donde también, por cierto, estoy trabajando todavía, ahí tenemos una línea que es de lograr la interoperabilidad de los datos entre el INS y el CDC. Probablemente es lo menos evolucionado porque hay una dificultad increíble en lograr que haya consenso. Pero se está avanzando, o sea, por lo menos se está hablando. Entonces, los recursos humanos requieren eso y finalmente la formación universitaria, que les enseñe justamente esto, no compartimentalizar, entender la conexión con otros campos. Los estudiantes de medicina están completamente hospitalizados en su cerebro, es bien difícil llevarlos a la realidad y entonces la conexión con los que están formando estas carreras es importante con el concepto de salud y está ocurriendo, pero Cayetano lo está haciendo, otra universidad lo está haciendo, pero falta que haya una currícula que ponga el tema, o sea, no que les contemos una novedad, sino que los estudiantes de la profesión de salud y sociología y antropología sepan que esto va a ocurrir en su momento y necesitamos trabajar juntos. Gracias, doctor Recuenco. Doctor Velázquez. Gracias. Si no, el tuyo nomás, pero... Sí, está bien. Ya, gracias. Bien, yo creo que si el punto central que lo dice OCDE y el Banco Mundial es de que se debe invertir más en recurso humano, el único problema que hay ahí es que es gasto corriente. Y para que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda financiar gasto corriente, es muy difícil. O sea, es muy retador. Entonces, para poder hacer eso, porque es un quiebre de la estructura de financiamiento del país, para que se pueda priorizar salud, o sea, tiene que haber una incidencia y una demostración de que realmente el recurso humano es la clave para mejorar el sistema. El problema que hay en el país ahora es recurso humano para salud pública y el primer nivel de atención. O sea, si uno revisa, el problema crítico está en el primer nivel de atención y realmente ha sido abandonado desde el punto de vista financiero. Si uno revisa dónde está el recurso humano, todo el mundo se quiere ir a los hospitales. Nadie quiere estar en el primer nivel de atención. No hay incentivos para retener al personal de salud, ni hay una estrategia tampoco para tener personal de salud que pueda quedarse en esos espacios donde más se necesita. Entonces, cuando uno hace la reforma,
de esta resiliencia es realmente hacer una reforma en el primer nivel de atención, significa aumentar la inversión, que no solamente es infraestructura, ni equipamiento, es recurso humano. El otro problema que hay es, por más que hubiese el recurso, esos 7.000 millones de dólares, que estamos hablando del 50%, 3.500 millones de dólares anuales adicionales para personal de salud, no hay el personal de salud para cubrir esos 3.500 millones de dólares. O sea, no es solamente que no se está priorizando, sino que tampoco hay la cantidad suficiente de profesionales de salud para poder cubrir anualmente esa necesidad. Entonces, esa estrategia, tiene que haber una estrategia de más largo plazo, formación de recurso humano, pensando que en algún momento eso va a tener que ocurrir. O sea, es una apuesta de que haya más facultades, haya más puestos para formar recurso humano. Y la estrategia que utilizamos en la época que yo estuve en el ministerio con Midori, la reforma planteó algo bien interesante. Priorizó establecimientos estratégicos, que la mayoría eran hospitales provinciales, pero Midori logró algo interesante que se puede replicar ahora, que es todo establecimiento nuevo significa más recurso humano. Y logró comprometer que, como eran establecimientos priorizados, debería tener el 100% de recurso humano cuando termine. Y lo probamos en algunos hospitales, se terminó y como eran hospitales que ya existían, entonces una parte de la planilla ya estaba financiada, entonces el resto de la planilla se completaba cuando terminaba la construcción del nuevo hospital, y el MINSA ponía de su dinero el primer año para que se complete la planilla y después ya se convertía en presupuesto ordinario. Esta estrategia de inversión, que es lo que el MEF apuesta, si logran estos 1.000 establecimientos de salud que se financian, aunque sea con préstamo, debemos presionar para que se incluya el recurso humano también dentro de la inversión, no solamente en la infraestructura. Cuando el MEF se dio cuenta que teníamos 500 establecimientos en camino, cuando se dieron cuenta de que eso significaba y sacaron pluma, cuántas personas significaba nuevas para el sistema de salud, comenzaron a ponerle freno a la inversión, porque se dieron cuenta que era imposible pagar, porque la infraestructura es mucho más barata que el recurso humano. Entonces se dieron cuenta, si invertimos esta cantidad, que eran como 13.000 millones de soles, en infraestructura, realmente el mayor costo era recurso humano. O sea, si iba a incrementar la cantidad de personas por eso decíamos, sigamos nomás con las inversiones, porque después viene el recurso humano, ¿no? Pero eso también se frenó. Entonces, lo que yo recomiendo ahora es empujemos primer nivel para que venga con recursos humanos. Si eso se logra, en el futuro podemos tener un mejor sistema de salud. Gracias, doctor Velázquez. No sé si hay algunas preguntas del público. La doctora Blas, el doctor Seminario, la doctora Iglesias, la doctora. Mi pregunta es sobre corrupción, porque el tema es que siempre que yo veo necesitamos 100 millones, 200 millones, es cuánto de ese dinero que realmente vamos a tener va a llegar a la gente. Entonces, ¿cómo crear o cómo enfrentar o tener un sistema resiliente si es que acá en el Perú aparentemente la corrupción no sé cuándo acabará o si acabará alguna vez? Porque hay mucha filtración de dinero y realmente, yo lo veo en las comunidades rurales, desde el combustible que se roban y que nunca llega realmente a los pequepeques o a los legisladores que tienen que trasladar a las mujeres gestantes a los establecimientos de salud para emergencia. O sea, llega el combustible y ya no hay al día siguiente. Llegan los medicamentos y desaparece como el 50% de medicamentos si los encuentras en las farmacias, si es que hay privadas. ¿Cómo lidiar con ese tema? Porque muchas veces parece imposible de parar. Es una papa caliente. Pero les puedo decir que yo he hecho mucho trabajo de campo en un montón de países, en África, en Guatemala, y no hay uno en que no haya visto corrupción, como bien lo menciona.
Entonces, les voy a contar algo. Bueno, muchas cosas han cambiado. Yo trabajé para el CDC de Atlanta, el anterior CDC antes de este que está ahora con el nuevo presidente, donde, bueno, se trabajaba de muchas formas para hacer viable trabajar en un medio donde hay mucha corrupción. Entonces, yo recuerdo que tenía una misión en África y tenía que hacer todo el conteo de dinero. Y ya sabíamos que iba a haber un montón de sobornos que había que pagar y no íbamos a pagar un centavo en soborno porque eso está prohibido. Entonces yo lo que te pedía la planilla al personal de campo, donde íbamos a ver, a buscar los murciélagos, a trabajar con personal de salud, y ellos oficialmente me enviaban todo lo que tenía que poner en planilla para pagar, y yo intuía que había algún director que iba a recibir sin hacer nada. ¿Cómo era verdad? Entonces lo que yo hacía era como, para mí todo esto era transparente, pues yo pagaba en público. Y es algo que cuando yo llevaba el dinero para pagar, bueno, firmé la planilla, se ocultaban y se escondían. Le digo, no, te pago acá. Pero no, lo siento, te pago acá. Y después me salían, hay más historias clínicas para esto, pero son tanto dinero más. Lo siento, no lo pusiste en la planilla. Y no, todo iba bien hasta que un día tuve que llevar jabones era para las encuestas y todo esto, y no me daban el dinero y no compraban. Entonces yo tuve que comprar y vi el precio, que era 50 centavos. Y a los 4 días, cuando ya no lo necesitaba, vino a la oficina de la contraparte de CDC de este país, que no voy a mencionarlo, que había comprado los jabones a $5, a 10 veces cada uno. Y yo le digo, ya no los necesito, te los devuelvo. Y me han perseguido todo el día para que firme. Lo mismo que pasa acá. Le dije, yo hago un informe, pero me quejé al CDC y me dijeron, mira al otro lado, porque acá las cosas son así. Lamentablemente es una de las situaciones que debe cambiar. O sea, si tú quieres trabajar en un ambiente donde la única forma es si lo quieres rápido, cedemos en este tema. Entonces, ahí hay una cuestión de geopolítica, es una institución extranjera y todo lo demás. No voy a comentar cosas nacionales, que también conocemos algunas, no necesariamente de ese drama de dinero. Corrupción hay en todos lados, pero eso no lo hace aceptable. ¿Qué hacemos? Visibilizar las actividades que hacemos, costearlas y socializarlo con las comunidades que se benefician. Es algo justamente que solo quería agregar, la participación comunitaria, y justo cuando hablaba el doctor Velázquez recordaba la experiencia del CLAS, que también escuché que hubo ya no he escuchado más del CLAS, pero en un momento cuando trabajé en Ancash, fue como una experiencia exitosa donde la comunidad participaba. Claro que no hay modelo perfecto, siempre hay una perversión para un lado o para otro, pero la exposición y participación comunitaria y visibilidad disminuye el tema de la corrupción, en mi opinión de experiencia. O sea, mientras más sabían que yo iba a exponer eso, menos cosas me pedían y sobre todo yo te hacía cuentas claras para todos, ¿no? Y el informe completo incluía todo lo demás. Entonces pienso que hay posibilidades, pero es un tema bien difícil, sobre todo incómodo. Gracias. ¿Cómo hacer para responder a la pregunta de la doctora Blas? ¿Qué hacer? ¿Qué funciona? Miren, bueno, yo creo que sí es un tema que hay que enfrentarlo, pero hay que tener cierto cuidado, digamos, cuando estamos sin incidencia política, porque cuando el MEF no te quiere dar dinero, utiliza 2 argumentos. Si te doy dinero, tú no lo gastas, ¿para qué me pides más? No eres eficiente en el gasto. Entonces, una razón que utiliza es muy común del Ministerio de Economía, no darte dinero porque tú eres ineficiente. Y a veces demostramos que sí, pues no somos eficientes. Entonces, como no puedes gastar, entonces no te doy más. Ya. Ese es un argumento que el MEF lo maneja muy bien. Y el otro es corrupción. Entonces, y corrupción inclusive frena iniciativas como estas, ¿no? Necesitamos reformar el sistema de salud, pero ¿para qué quiere reformar si es un sistema corrupto? Mejor que se quede igual. Entonces, yo creo que hay que trabajar el tema de la narrativa, ¿no? Cuando hacemos incidencia en política pública, pero eso no quiere decir que se desconoce el problema. Entonces, lo primero que hay que decir es que el país necesita, porque la brecha es tan grande, o sea, nuestro PBI en salud es muy bajo, el más bajo casi de América Latina. Entonces, realmente la brecha es tan grande que hay que poner más recursos. Ok. Entonces debemos hacer incidencia para aumentar los recursos. Pero
como ya sabemos que hay un problema de eficiencia y hay un problema de corrupción, todo proyecto político, de política pública, que quiera mejorar el sistema, que quiera poner recursos adicionales, tiene que decir cómo va a controlar la eficiencia y cómo va a controlar la corrupción. Los préstamos es una buena estrategia para inversión, en la cual el préstamo te pone condicionalidades para evitar corrupción, te pone condicionalidades para ser más eficiente. Entonces, muchas veces cuando uno quiere hacer reformas, uno puede utilizar, aunque tengas recursos del país, tú puedes comprometer un préstamo porque sabes que va a pasar gobiernos, porque hay compromisos y hay controles. Entonces tú trasladas para el financiamiento de cosas que tú quieres que funcione a un préstamo, sabiendo que vas a pagar un interés, pero vale ese costo porque tiene más controles, ¿no?, para poder asegurar que por lo menos la inversión llegue de manera óptima, aunque estamos viendo que tampoco ni siquiera ese es un buen candado, pero hasta hace un poco el tener un préstamo asegurado que pueda hacer una reforma de política pública de más de un gobierno. Sin embargo, lo que sí se ha mostrado en el tema de corrupción es de que cuanto los sistemas sean más transparentes, cuando los sistemas sean más digitales, cuando los sistemas sean más auditables, es mejor. Entonces, el Perú debe ir hacia sistemas más digitales en todo, en compras, para que se busque la transparencia. Y lo otro es asegurar que la sociedad civil participe más de estos procesos de veeduría a nivel local y a nivel nacional. Entonces, lo que pasa es que las instituciones se han debilitado tanto que antes había un foro de salud que por lo menos hacía algo, ¿no?, para hacer seguimiento de la política pública. Ahora ya no hay nadie, no hay una entidad que haga esa tarea. Entonces necesitamos fortalecer a la sociedad civil también para que pueda tener un rol más activo, ¿no? Entonces, mi consejo es sistemas más transparentes, que se puede hacer, o sea, no es que estamos lejos. Cada vez ahora con inteligencia artificial podemos hacer mejores sistemas y creo que también hay que fortalecer más la sociedad civil, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, cuanto más instituciones como agentes comunitarios puedan tener ese rol de vigilancia, por ejemplo, me parece a mí que esa es la ruta. Y Colegio Médico tiene que meterse más también en fiscalización. Entonces creo que las universidades también deberían crear información, ¿no?, de qué está funcionando bien, qué está funcionando mal. Esa forma de manejar el aparato público ayuda. Gracias. Ahora vamos a pasar a la penúltima parte, que es vamos a pedir que comenten o pregunten las tres personas que pidieron la palabra. Los tres, por favor. Y muy brevemente, para poder hacer un último comentario de los panelistas y cerrar. Adelante. Sí, gracias. Me pareció interesante construyendo resiliencia en salud pública, vigilancia, políticas y respuestas frente a nuevas crisis, ¿no? Pero sin embargo estamos en una crisis. Creo que ese es el punto central, ¿no? O sea, cómo estamos en la parte de gobernanza y rectoría, ¿no? Cada año cambia un ministro, ¿no? Tenemos la parte de coordinación con otros sectores. Somos un sector totalmente fragmentado, como siempre se ha dicho, y cementado. Tenemos la parte de financiamiento, como bien dijo la doctora, ¿no? Corrupción. Y sin embargo, como bien señalaste, somos uno de los países que tiene menor cantidad de recursos en financiamiento, ¿no? En cuanto a prestación de servicios, que es otra línea importante, es una limitada totalmente inequitativa. Una cosa es Lima, otra cosa son las áreas de selva y sierra, ¿no? Realmente no hay personal, ¿no? En recursos humanos, yo tuve a mi cargo la Escuela de Salud Pública durante la pandemia y realmente veíamos que no había calidad en los profesionales de salud. Sí. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ir ayer al Seguro Social, ya como jubilado. Te piden un montón de análisis, el médico está atrás de su computadora, ni te mira, ni te dice buenos días, ni nada, y simplemente te manda un paquetón, ¿no?, de análisis y te citan de acá a 4 meses, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos realmente, ¿no? Y de salud debe ser igual, ¿no? En la parte de sistema de información, acuérdate, Galenos Plus y todas las cosas que preparamos,
y en Puno tuvimos la oportunidad, ¿no? Que realmente la gente que administraba la consulta veía un problema serio en, ¿cómo se llama?, en el sistema, ¿no? Porque realmente sabíamos cuánto se llevaban. No podían borrar el sistema, ¿no? Entonces también era realmente un problema, ¿no? En cuanto al sistema de información, realmente cada hospital tiene su propio sistema. No hay un sistema único, ni tampoco una integración entre los diferentes sistemas de salud. No hay historia clínica única, ¿no?, que debieron manejar tanto el seguro como también el Ministerio de Salud y otras partes del sistema, ¿no? La participación es totalmente limitada, ¿no? Con el CLAS prácticamente se acabó con ello. Y como bien señalabas, es fundamental la parte de trabajadores de campo, ¿no? No el trabajador de salud, sino la población misma, que prácticamente participaba, ¿no? En la época de malaria, prácticamente los que me informaban de cuál era la malaria, dengue en áreas de selva y en áreas de sierra, era el mismo poblador, ¿no? Sin embargo, es importante que también se le pague, ¿no? No es simplemente que lo haga por voluntad propia. Okay. Finalmente, ¿cómo se llama? 2 puntos más. Uno es la parte de abastecimiento, medicamentos. ¿Qué vemos, qué estamos viendo? Investigación, la producción es muy baja. ¿Cuántas investigaciones se han realizado en la pandemia de COVID? 0 balas. En la parte de control, monitoreo, tampoco hay. Ni tampoco hay supervisión de campo y evaluación. Es decir, estamos en crisis. El problema no es esperar una nueva epidemia para tomar acción, ¿no? Sino creo que debe ser ahora, ¿no? Y como bien se señalaba, debemos formar un equipo de las diferentes personas que están interesadas en mejorar esto, y creo que el Colegio Médico lo podía encabezar. Realmente, ¿cómo se llama?, buscar profesionales no solamente médicos, sino de otros sectores, porque la medicina es intersectorial, ¿no? Interdisciplinaria, no es solamente los médicos que van a mejorar la parte de salud. Vemos estar la parte determinante, ¿no?, que no es problema básicamente de salud, sino es en forma de integrar un trabajo conjunto por el bienestar del país, ¿no? Gracias, doctor Iglesias y la doctora, y después Diego, pero muy brevemente, por favor. Bueno, voy a tratar de ser breve. Y yo creo que la pandemia del COVID fue la primera verdadera pandemia global en la historia de la humanidad. La primera en la historia de la humanidad, o sea, afectó a todos los países y golpeó a todo el sistema de salud. Creo que en el caso nuestro se necesita primero hacer una buena evaluación. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Dónde estuvieron los errores? ¿Qué cosas funcionaron? ¿Qué otras cosas no funcionaron? Entonces, yo creo que eso para el Colegio Médico es muy importante. El primer paso es la evaluación. ¿Por qué? Porque el Colegio Médico ha publicado 2 libros, un mamotreto del viceministro de Salud, que habla un montón de cosas, pero no dice nada, y otro producto de una reunión de médicos que trabajan en los servicios que hablan de su experiencia personal, o sea, no tienen una mirada sistemática de la pandemia. Entonces, primera tarea, aprender bien de lo que pasó en nuestro país. Y entonces también salto a la otra palabra que lo mencionó, que lo mencionaste, sobre atención primaria de salud. Yo creo que hay que tener claridad que atención primaria de salud es un montón de cosas y no puede decir nada. Lima fue el epicentro de la pandemia del COVID. Lima, al tener esa cantidad de ser también el epicentro de la tuberculosis, del VIH-Sida, necesita un primer nivel de atención que existe en los países desarrollados. No es un puestito de salud, son centros comunitarios de salud que funcionan las 24 horas con emergencias y diferentes especialidades básicas. Por lo menos he visto acá uno en San Borja. Necesitamos infraestructura construida para que asistan médicos del MINSA, médicos de salud, gente de rehabilitación, gente de salud mental. Eso lo he visto en San Borja, en un solo local. Por lo menos cada distrito debía tener eso. Y finalmente, el tema de la falta de memoria. Creo que la pandemia del cólera pasó y no nos enseñó nada. Y debemos evitar que suceda ahora lo mismo, ¿no? Entonces, ese tema es fundamental. Y tú adelantaste también que necesitamos una reforma. Efectivamente necesitamos una reforma, no la reforma del sector salud de los 90, necesitamos la reforma de la salud. Estamos hablando de la reforma de salud pública. ¿Y qué es lo que necesitamos? La recentralización de la salud pública a nivel nacional.
los gobiernos regionales no pudieron manejar la pandemia, el Ministerio de Salud tuvo que recentralizar nuevamente, ¿no?, para confrontar los problemas que estaban ocurriendo. Entonces, ese es mi principal comentario. Muchas gracias, doctor. Con la doctora, por favor, y brevemente después Diego y el doctor. Buenas noches con todos. Es muy interesante. Me felicito de haber venido a esta sesión. Me encanta. Muy concreto, escucho los términos atención primaria, escucho los términos primer nivel de atención. Creería yo, no soy experta, vengo a aprender, creería yo que no son sinónimos. Y no sé, porque lo que yo estaba leyendo era que atención primaria podía ser a cualquier nivel. Es la motivación que tiene. Pero si estamos hablando de primer nivel de atención, estamos hablando del centro periférico, del centro de salud, de la posta. Y entonces yo preguntaba, porque yo he ido a hacer un trabajo era centro de salud cuando yo fui en Comas. Laura Rodríguez Dulanto, así se llamaba, Laura Rodríguez Dulanto, que fue hecho con dinero coreano. Los coreanos dieron esa plata y era un lugar elegantísimo, una infraestructura súper, que luego se convierte en un centro, le llaman, centro materno-infantil, porque ya se podían atender partos. Pregunto, ¿es acaso que esos centros materno-infantil periféricos que pueden atender parto también se puede considerar primer nivel de atención? Pregunto. Segundo, se habló de recursos humanos, totalmente de acuerdo, pero recursos humanos, pregunto, no solo en número, y yo lo estoy viendo. Yo reviso casos clínicos de internos de la UPC que van a los centros de salud y con mucho respeto, pero a veces yo veo, cuando yo digo, ¿de dónde viene ese caso clínico que tengo que evaluar? Centro de salud, ok, concentración, ánimo. Yo veo caso clínico que viene de la clínica TESA, caso clínico que viene de la San Felipe, caso clínico que viene de cualquier otra clínica privada. ¿Por qué encuentro diferencia? Digo yo. Y sí la encuentro, y lo digo con mucho respeto y con mucha honestidad. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que veo? Que a veces hay conceptos que no están claros, que le doy fierro a la señora porque es una señora en edad reproductiva y está anémica, y le doy fierro y hay que darle fierro, y no le doy el fierro elemental exacto que necesita. Y no corrijo el caño que tiene abierto, que tiene hipermenorrea. Entonces, es un pensamiento roto, inconcluso. ¿Y qué fue lo que se hizo en Cayetano Heredia cuando era profesora principal con el Instituto de Gerontología, que dirigía el doctor Varela? Se hizo un estudio bien interesante que se llamaba el INTRA 1, el INTRA 2, el INTRA 3, que tenía que ser con la OMS. ¿Y qué es lo que se veía? Que nuestra población cada vez es más geronte, la expectativa de vida es más larga y es una realidad pura y concreta. No como cuando yo fui alumna, ahora es pura y concreta. Entonces, ¿qué era? Que se hizo un estudio para ver qué piensa el adulto mayor sobre la asistencia que le dan y qué piensa el doctor que trabaja, que puede ser un médico general, ahí en primer nivel de atención. Y lo único que clamaban era capacitación. Si queremos hacer, ¿por qué no hacemos como en Cuba, donde tenía la responsabilidad, pero venían a asesorarlos los internistas? También me capacité en Cuba. Entonces no estoy huérfana, no estoy sola rumiando mis penas, sino cada 15 días o puedo tener un teléfono y conversar y auxilio. Esto tengo y estoy en dudas y esto es grave. ¿Y qué hay con la referencia y la contrarreferencia? ¿Será que yo, médico joven, que me falta experiencia, estoy en mi centro de salud y digo, me parece un hipotiroidismo, pero no tengo TSH, la mandaría a Loaiza? Ok, la mando a Loaiza. ¿Quién le da la cita en el Loaiza? ¿Se la da un médico general? ¿Se la da un personal administrativo y se la puede dar para Navidad? Porque no tiene criterio. En cambio, si hubiera una sinergia, una cadena entre atención primaria y hospital Loaiza y cualquier otro hospital de tercer nivel, qué bonito sería que el doctor luego me felicite y me diga, qué bien estuviste, Diana. Dijiste que querías tu TSH, dijiste que era hipotiroidismo y lo fue. Y yo me sentiría bien honrada. Pero por eso el SEMI, Sociedad Española de Medicina Interna, sí propugna esa comunicación entre el médico joven de la atención de primer nivel y el médico encumbrado, reconocido y muy conocedor de los temas, que puede asesorar a este joven. Eso pregunto. Nada más. Gracias, doctora Diana. Diego, muy brevemente, por favor. Sí,
y disculpen por el tiempo, siempre apremia, ¿no? Bueno, me llamó la atención lo del doctor Aníbal respecto al dinero que se requiere en recurso humano en realidad, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cómo asegurar, digamos, que desde el colegio médico, desde la academia, ¿no? Se puede estimular a que se formen médicos, digamos, de familia, ¿no? Médicos que se quieran dedicar, digamos, a ese nivel de atención. ¿Cómo desde esos lados se puede estimular realmente? Porque es bastante y no existe, no hay la capacidad, ¿no? Entonces, esa es una pregunta de cómo se podría hacer para asegurar eso. Gracias. La última pregunta, por favor. Y de ahí pasamos a la ronda final. Gracias, señor decano, colegas. Una regresión rapidísima, ¿no? Saludable. 1990, 91, 92, director de malaria. Y está volteando a alguien que me conoce. Y esa es la regresión. ¿Cómo se hizo entonces? Crisis moral, terrorismo, valor inelegible. ¿Cómo hicimos? Es una pregunta que hay que resolverla. Y el colegio médico lo va a resolver con los médicos cirujanos que no quieren que haya intrusismo. Hablar de una salud significa vacunarse, preexposición a virus rábico, en esa época 14 dosisitas. Ahora, ingresar a una zona donde hay fiebre amarilla, epidemia, significa vacunarse con virus vivo atenuado. Pregunta, ¿hay médico general? No conozco ninguno. He estado en 2 guerras, Cenepa y Falso Paquiche. Médico cirujano es el título a nombre de la nación. Y espero, lo primero que se erradique es el término peyorativo de médico cirujano. Segundo, estamos en salud global. ¿Cuál es el rol del médico en seguridad humana y salud global? Y estoy de acuerdo con una sola salud, una salud. Estoy plenamente de acuerdo. Y creo, por ejemplo, que ya en Arequipa no debemos sufrir, y en Puno, el dolor de ver morir a las personas por rabia. Y termino. ¿Qué significa labor multisectorial, interdisciplinaria, gestión intergubernamental? Significa que el médico afirma y valora su trabajo y el acto médico. Eso creo que es la constatación de hoy, y si me he excedido, está escrito por favor en el Facebook, y muchas gracias si hay algún comentario al respecto. Solamente 30 segundos, doctor, por favor. Ay, micro. Solamente para comentar la realidad, digamos, de especialistas. El gobierno ha reducido a más de la mitad el presupuesto para fomentar el residentado, y el presupuesto a las universidades que son del Estado hace tiempo que está por la mitad también de lo que daban antes. Entonces, no tenemos esa cantidad, digamos, de dinero para poder, digamos, dar. Y otra cosa más, no nos olvidemos que las universidades que son del Estado, yo trabajo en una universidad del Estado, y los que trabajan como coordinadores de sede o son tutores no reciben dinero por ese aporte como es en las particulares. Lo hacen por amor a la camiseta o porque han sido alumnos, y el Estado no hace llegar ni las mismas autoridades de las universidades. Entonces, y el otro es que si nosotros teníamos 700 hospitales a nivel nacional, como se dice, para ver lo que es el hospital primario, no hay ni 200 que están en pie, porque la mayoría están en un desastre. Yo soy del norte de Ancash. ¿Cómo conseguí equipar 3 hospitales allá? Me fui a hablar con el que maneja la plata en el hospital que está allá en Ancash, a las alturas, y le dije, no nos den plata, le hacemos el pedido para que usted compre el material y lo llevamos para que ellos lo equipen. Nos equiparon 3 y hablé con un grupo que fueron mis alumnos que ya terminaban, y le dije, mira, ve, ustedes pueden ir a Ancash, yo tengo conocidos en diferentes lugares allá, van a tener alojamiento y comida gratis, y el sueldo les va a salir. Y se consiguió, pero cuando hay buena voluntad, pero cuando no hay,
como dice ahí la doctora, cuando hay metida de mano y otros manejos más, y ojalá eso se pueda romper. Tenemos fe que hay gente que tiene el interés de hacer todo esto bien, como dice también el doctor Riega, y vamos a luchar, vamos a pelear. Y yo decía hace un rato, un minuto, conversaba con colegas que están acá, que son gente bien preparada y el gobierno no los emplea, no utiliza esos conocimientos. Se crea, se agarra gente, discúlpeme, mediocre, solamente por los sueldos grandes, pero no se explota ese conocimiento. Disculpen. Muchas gracias por escucharme. No, muchas gracias. Yo sé que hay muchos comentarios más, preguntas, inquietudes, pero el tiempo ya nos está ganando. Y ahora le voy a pedir al doctor Pedro Riega, al decano del colegio, que nos dé unos comentarios para ir cerrando. Muchas gracias, doctor Gosser. Quiero hacer algunos comentarios y espero hacerlo de la manera puntual, como participante básicamente. Uno que no he escuchado mucho, pero que creo que son importantes. Por ejemplo, ¿cuánto influye la comunicación, los medios de comunicación, esto que llamamos infodemia, que durante la pandemia fue terrible, pero que en realidad es una constante? En este momento la tenemos y que desafortunadamente la moda en este momento mayoritaria es la posverdad. La moda es ir contra la verdad del cambio climático, la moda es ir contra la verdad de la amenaza próxima de una nueva pandemia. Vemos que hay reacciones enormes de cantidad de gente que cuando hay este tipo de anuncios ya está predispuesta a la desconfianza, porque esto parte incluso desde la desconfianza sobre el Estado o sobre las voces oficiales. Tenemos que desprendernos de esta politización o polarización que a uno hasta lo estigmatizan, ¿no? Los salubristas muchas veces estamos o están en el medio justamente de este prejuicio y los mensajes no llegan adecuadamente. Segundo, con relación a la educación médica, la formación de profesionales de salud o de la masa crítica que se necesita de salubristas. Obviamente desde el colegio médico tengo que tener este pequeño sesgo, que lo reconozco, pero que es esencial porque la profesión médica siempre ha liderado los procesos de fortalecimiento de la calidad, incluso como colegio, la autorregulación, la recertificación, etcétera. Y ahora, en un proceso de formación médica explosivo, sin ningún tipo de regulación, esta verdad que nos ha comentado el doctor Aníbal Velázquez, que es cierta, es el déficit no solo nacional, sino global de médicos y de profesionales de salud, no debe ser utilizado como excusa para permitir una producción de profesionales que en realidad no van a poder asumir esta gran responsabilidad que implica el poder enfrentar los problemas de salud individual y colectiva. Tenemos que promover y como colegio tenemos un proyecto de ley para fortalecer la regulación y por ende la calidad de la educación médica en el país, y estamos seguros que vamos a tener el respaldo de múltiples actores, y ahí la sociedad civil, como siempre, tiene que jugar un rol muy importante. Y justamente en este campo se ha mencionado algo también fundamental, que es que las realidades regionales e incluso hasta provinciales son tan diversas que necesitamos que haya en cada una de estas universidades, de acuerdo a la realidad sociosanitaria, pues algunas adecuaciones que hagan que tengamos ese médico que el país necesita, pero de forma lo más aterrizada posible. Y eso tampoco en este momento está promovido por ningún espacio, por ningún lado. Luego viene ya el hecho de ser profesionales. Y no recuerdo haber escuchado desde incluso mi formación universitaria algún proceso de recuperación o de reposicionamiento de esto que denominamos carrera pública a nivel de salud.
Incluso hace casi 10 años empezó una reforma de lo que es la carrera magisterial. Hace 10 años, y lo tenemos más o menos reciente, pero de carrera médica, carrera pública en salud. Y acá estamos hablando de salud pública, donde a nivel de posgrado, y tenemos experiencias muy valiosas de la Escuela Nacional de Salud Pública, lo hizo hace varias décadas, de formar salubristas del más alto nivel y formar ciudadanos para convertirlos justamente en estos técnicos de salud pública y enfrentar problemas bajo la lógica vertical que había en ese momento y que ahora también en parte necesitamos seguramente recuperar. Entonces la carrera pública, la estructura de incentivos es absolutamente indispensable para pensar en la construcción de un sistema sostenible que nos lleve a estar más preparados frente a estas amenazas de salud pública. Se ha hablado un tanto del colegio. Por supuesto, nosotros tenemos responsabilidad no solamente de promover políticas, sino de actuar directamente sobre nuestros colegas. Promovemos el ejercicio ético y competente y, por lo tanto, identificando que hay competencias esenciales en salud pública que no las tienen los médicos que recién se forman y tampoco los especialistas, que también, inclusive, de manera transversal, todos los especialistas clínicos tienen que tener una formación en salud pública y qué más una formación escolarizada en salud pública, el PREC y otros que deben recuperarse, que deben retomarse y afianzar esto que debemos, yo creo que seguir luchando. El tema aquí no tanto es intrusismo o ejercicio ilegal de la medicina, por supuesto es para nosotros un gran problema como profesión, pero si miramos salud pública, lo que tenemos que ver es en el liderazgo médico, genuino, interprofesional, con iniciativa, con capacidad, no por norma. Es algo que nos compete por la esencia de nuestra profesión, liderar a todo el equipo de salud e incluso de manera ya mucho más actualizada y mejor, es un liderazgo profesional en general, porque todos los profesionales tienen una contribución y un quehacer en salud. El Ministerio de Economía y Finanzas siempre tiene ahí una oportunidad, siempre tendrá muchos sesgos y ahora está más politizado que nunca, pero tiene ahí una oportunidad que los médicos aún no hemos aprovechado suficientemente, que es presentar fundamentos técnicos, propuestas, que una de las que ha mencionado justamente el doctor Aníbal es que existen mecanismos para poder generar nuevo recurso humano en cantidades significativas, mecanismos que ya están habilitados, pero que solamente, digamos, como algunos tips, los tienen algunas regiones, eventualmente que pueden tener alguna ventaja política y lo aprovechan técnicamente y obtienen esto que es mayor financiamiento en lo que más se necesita, que es recurso humano. Y cierro solamente mencionando que esta propuesta que nos ha traído el doctor Aníbal Velázquez, que es una propuesta del Banco Mundial, que siempre ya solamente por ser el del Banco Mundial lo tenemos que revisar 2 o 3 veces, pero es una propuesta muy clara. O sea, tenemos que tener así propuestas que valorar y con esas propuestas que por lo menos ya nos fundamentan que se necesita gran cantidad de recursos, ver, bueno, cómo las obtenemos, porque no es solamente decir ahora los vamos a tener, porque es a quién le voy a quitar, sino cómo genero esos recursos a través de seguramente algunas reformas que son muy difíciles de generar en países como el nuestro, como es la elevada informalidad, la baja presión tributaria, que no se han puesto en el centro de la atención para generar esas reformas que necesitamos. Muchas gracias, doctor Riega. Y ahora le voy a pedir a nuestros 2 panelistas que hagan el esfuerzo, no quería decirlo yo, de contestar algunas de las preguntas tan interesantes, las experiencias que se han compartido y dar unas reflexiones finales. Tranquilos, pero serenos. Adelante, doctor Recuenco, muchas gracias. Bien, bueno, yo lo que podría decir para cerrar esta participación, además de felicitar que esto se discuta,
es que hay una serie de preguntas que quedan en el aire y que hay que ponerlas en lista. Muy bien puntualizado al doctor Velázquez, desafiando al Colegio Médico a que tome ese liderazgo, porque mi presentación ha sido, cuando estaba haciendo vacíos, 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 brechas. ¿Cuándo? Pero desde que yo era estudiante, son cosas que nos hemos contentado con la resiliencia de que continúe a pesar de todo, ¿no? Entonces esa es una línea, es pues tomar la lista de las preguntas pertinentes y las impertinentes, y tenerlas todas y clasificarlas y tomar el reto de empezar a contestarlas. ¿Para qué? Para lo que estamos hablando, los que estamos todavía en funciones, algunos ya no lo estaremos pronto, otros están apoyando desde lo que puede, pero la gran masa de profesionales de diversos niveles de calidad médica que estamos viendo, ya se ha comentado que yo también tengo, todos tenemos experiencias, resulta que ahora los pacientes son intocables, o sea, uno pasa una consulta y no solo no lo tocó y ¿qué pasó aquí? ¿No? Ya, ¿para qué vine? ¿Y por qué tengo que hacer una cola de las 5 de la mañana cuando tengo que estar a las 8 y no me dan permiso porque mi contrato es así? Yo no tengo un contrato. Tengo un contrato que tengo que mirar, que llegué, entonces voy, pago privado, hasta donde me dé el bolsillo. Y pues todos creo que tenemos esa experiencia. Entonces tenemos que formar una nueva cohorte de profesionales donde se hable del tema. Y muy bien puntualizado el tema incómodo de la corrupción, no está en ningún libro. Las patologías del trabajo, las puñaladas por la espalda, las serruchadas, todos los corralitos, no está en ningún libro. Y hay que discutirlo, sobre todo cuando es formativo, cuando estamos trabajando, mentoreando a gente del equipo. Y creo que también largas conversaciones con Magali también, cómo funciona realmente el sistema en la vida real, sin censura, y cómo sobrevivir. Lo que yo les digo, entrar al sector de salud es como cruzar un pantano nadando. El gran reto es llegar al otro lado vivo, sin ahogarse, sin ensuciarse, sin convertirse en cocodrilo o sin convertirse en rata. Lamentablemente esa es la forma cruda, y yo a los alumnos les digo continuamente cosas de la realidad nacional. Estudiante de San Marcos, se supone que es el top de los exámenes, está más desconectado de la realidad de lo que yo puedo imaginarme. No puedo creerlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Parte de mi clase es, yo no sé qué habrán visto ustedes de noticias de la semana, todos los días de Salud Pública, cada uno me va a decir algo. Que hay que forzarlo. ¿Por qué tenemos que forzarlos a que miren algo que supuestamente es su pasión, su carrera? ¿Por qué tengo que abrir los ojos a la mala, viendo que todos estos detalles que están saliendo ahí son de su interés y le van a afectar su futura carrera? ¿Por qué ese escándalo del colega que se murió, un paciente, tiene que ver con ellos? ¿Por qué el tema de la tosferina o de las cosas que están ocurriendo en la selva, de la fiebre amarilla, tiene la importancia que ellos deben, o la violencia que está ocurriendo? ¿Cómo se perpetúa la pobreza cuando una persona no puede salir a trabajar, tiene que cerrar un negocio por los sicarios o por las extorsiones? Sí nos afecta, son determinantes sociales. Pero ¿dónde están las clases? No hay. No hablan de corrupción y sin embargo tienen un año de estudios generales, yo les llamo su año de vacaciones, ¿no? Es un reto no solo al Colegio Médico que reclame qué está pasando con esa currícula. El primer año lo pierden realmente y llegan solamente para contarles todo de nuevo. Cuando ya estamos en cuarto, hablando de quinto año, estamos a alguien que va a salir de aquí un año y ya está viendo pacientes. Entonces, clave, conoce a tu paciente, no sabes de qué contexto viene, no entiendes al país, ¿cómo lo vas a tratar? ¿Cómo vas a entender sus contextos? ¿Cómo vas a lograr la adherencia a tu tratamiento? Y sobre todo, cuando demos mensaje de salud, una salud animal, etcétera, ¿cómo vamos a lograr que sea un vocero, un multiplicador? Porque sin participación comunitaria no vamos a lograr nada. Necesitamos que el paciente sea parte de la solución, la población sea parte de la solución. Entonces, 2 líneas, anotar todas las preguntas sin censura y empezar a trabajarla, y 2, trabajar la formación médica. Nosotros ya nos vamos. Las nuevas generaciones que entran tienen que tener una mejor visión de trabajo. Muchas gracias, doctor Recuenco. Doctor Velázquez. Sí, muchas gracias. Primero, nuevamente reitero mi felicitación al Colegio Médico, porque ese tipo de conversatorios no solamente, digamos, ponen en la mesa temas de discusión para análisis, sino más para la acción, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer desde
la sociedad civil, desde la academia, cómo podemos llegar a hacer incidencia para que mejoren las cosas, ¿no? Y no ser solamente expectantes, sino tratar de ver cómo contribuimos con la mejora del sistema. Y lo otro también, estos espacios ayudan a intercambiar, ¿no? A generar opinión pública, opinión generalizada, discusiones, ¿no? Que permitan también ponernos de acuerdo, por lo menos priorizar de manera colectiva dónde tenemos que apoyar para poder hacer estos importantes cambios, ¿no? Los diagnósticos sí están hechos, digamos, creo que sí se necesita hacer cambios, no son pues cosas tan nuevas, sino sabemos que siempre ha sido un problema de recurso humano. El primer nivel de atención, es verdad, hay una diferencia con la atención primaria de salud. Ahora, desde el punto de vista de inversiones, en el caso de Perú, se definió como prioridad el primer nivel de atención, que no es solo postas, sino incluye también centros de salud, como los que mencionaba el doctor Iglesias, y que son servicios que realmente liberen, ¿no? la carga que llega a los hospitales, cuando pueden ser atendidos con especialistas también a ese nivel, y la relación pues, ¿no? del sistema con referencias y contrarreferencias, historias clínicas, electrónicas, que en algún momento se debería implementar en el país. Pero digamos, eso es lo que viene. Y lo que sí creo que necesitamos un documento, por lo menos creo que el Colegio Médico podría promoverlo, que es ese diagnóstico, una evaluación de lo que ha ocurrido en la pandemia y creo que lo que está ocurriendo ahora también, ¿no? La tosferina, el lepra, o sea, son señales que nos están diciendo que algo está yendo muy mal. Entonces creo que podemos hacer esa reflexión y creo que estos conversatorios ayudan a eso. Pero para convertirlo en documentos de incidencia sí debería haber pues lo que están haciendo, por ejemplo, para agentes comunitarios, estas notas de política, ¿no? Y creo que podría trabajarse algo parecido para este tema de sistemas de salud. Y luego comencé a identificar realmente dónde vamos a poner la prioridad, pues, ¿no? Definitivamente aumentar la inversión, necesitamos empujar eso, priorizar recurso humano, sabemos que es gasto corriente. Y miren que si uno mira, donde hay menos corrupción, ¿saben dónde es? Cuando el dinero se va al recurso humano. Si estamos diciendo que el 50% de 7.000 millones de dólares se va a recurso humano, ¿ahí qué corrupción puede haber más allá de que puedan vender los puestos, ¿no? Pero entonces, pero digamos, donde es más difícil, digamos, de que porque una vez que se empieza la planilla, ya eso debería seguir, ¿no? Entonces, donde hay más problemas es cuando haces inversiones o cuando el uso de los recursos de los insumos. Estas asociaciones público-privadas en el CADE fue bien interesante como una salida que está demostrando éxito en el caso del Niño de San Borja. Esa asociación público-privada donde no tienen problemas de todo lo que es la bata verde, que le llaman ellos, que es decir, todos los sistemas de servicios, de imágenes y todo está tercerizado. Y entonces, si se valora un equipo, bueno, lo repone pues porque el contratista lo que da es el servicio. En cambio, en un hospital, si se daña un resonador, bueno, hasta que se arregle, ¿no? Pero este modelo que está funcionando también muy bien en salud puede ser una ruta, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que esa discusión de las prioridades, qué cambios tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, creo que es una nota política súper interesante que se puede trabajar. Y aprovechando este periodo para que el siguiente gobierno, por lo menos los partidos puedan incluir en sus planes de salud, digamos, algunas prioridades. Eso hicimos para la reforma anterior. El aseguramiento universal se trabajó con varios años para que los partidos políticos entiendan qué significa separar las funciones de aseguramiento, de financiamiento, de prestación, etcétera. Y salieron 7 leyes de partidos políticos de aseguramiento universal. Se hicieron desayunos ¿no? Y permitió tener esas discusiones y luego terminaron en propuestas de políticas. Entonces creo que hay experiencia vivida, se puede aprovechar, pero se necesita alguien que conduzca, alguien que lidere, y por eso encantado de venir al Colegio Médico, porque sé que es una gestión que tiene realmente mucha iniciativa
y estoy seguro que están haciendo un buen trabajo, así que felicitaciones por eso. Y estamos para apoyar, pues ahí, como decía el doctor, ¿no? Aquí estamos, no estamos a la orden. Así que muchas gracias. Gracias, doctor Velázquez. Entonces, yo quisiera agradecer al decano, doctor Riega, a la secretaria de Incidencia, a la doctora Plas, por abrir este espacio de encuentro, de discusión, de intercambio de ideas, no de acuerdos necesariamente, puede haber desacuerdos también, porque no todos pensamos de la misma manera y tenemos los mismos prioridades e intereses. Antes de cerrar con las palabras del doctor Riega, yo quería, voy a hacerme un control, sí, por favor. Solamente voy a señalar algunos puntos que se han mencionado, no voy a describir nada. Un tema que se está, sí, un minuto. Un tema que se ha escuchado acá es la importancia del trabajo con la concepción de una sola salud y el trabajo interdisciplinario, ¿no? Que es un tema que es clave para el mundo en que vivimos, con las amenazas y desafíos que tenemos para el futuro cercano. La importancia de la prevención, la importancia de distinguir entre primer nivel de atención y atención primaria de salud. No voy a hablar más porque si no nos quedamos hasta mañana. La importancia de aumentar el financiamiento, pero con la evidencia y mejorando la calidad. No se puede pedir aumento de presupuestos sin tener claridad en qué se va a gastar y tampoco sin saber cómo se va a monitorear para ver las cosas que no funcionan, no funcionan. O sea, hay muchas ideas que uno tiene, muchas evidencias anteriores que se transforman y que no salen bien. Hay que saber dejar eso, ¿no? La importancia de la resiliencia, ¿no? Como un concepto que lleva desde el enfrentamiento a la adaptación hasta la transformación, que es un reto que probablemente lo que haya que hacer es atar cabos, no hacer nuevos diagnósticos, no unir estas miradas, y estos diagnósticos que ya están hechos. Y también estoy de acuerdo con algo que se ha mencionado y que es importante desde mi punto de vista, que es la necesidad de trabajar en lo que debería ser una reforma de la salud, pero pública o colectiva, la salud de la población. Ahora, para cerrar este conversatorio, voy a dar el uso de la palabra al doctor Riega. Muy bien, cumpliste tu minuto. Solamente agradecer a nuestros queridos ponentes y por supuesto al moderador de amplia experiencia, trayectoria, pero sobre todo, y como lo han dicho directamente, pues el compromiso de participar, de formar parte todos de un proceso que debe impulsar desde nuestra condición de ciudadanos y de organización profesional líder en la salud, pues una reforma o las reformas que sean necesarias en nuestro sistema sanitario. Nosotros tenemos estos dos grandes roles como colegio profesional, ¿no? El bienestar social de la ciudadanía en salud, con el énfasis en salud, y por supuesto la dignidad del médico, del equipo de salud, su desarrollo profesional. Y esto en ningún caso tiene por qué ser una contraposición, más bien son condiciones esenciales para tener ese sistema que queremos, que necesitamos, y de la cual solamente podremos conseguir pues con participación activa, con iniciativa y con voluntad de unidad. Quiero que le reiteremos un caluroso aplauso a nuestros ponentes. Doctor Sergio Recuenco, doctor Aníbal Velázquez, doctor Ernesto Góser, muchísimas gracias. Y próximamente todos recibiremos este anuncio del Congreso Médico Nacional el primer fin de semana de noviembre y seguros de contar con su valiosa participación. Gracias.